Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este miércoles 23 de abril. Esta madrugada el Vaticano abrió las puertas de la iglesia de San Pedro para que los fieles de todo el mundo pudieran despedirse del Papa Francisco. David Rodríguez, enviado especial de Milenio, buenas noches, danos los detalles. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Qué placer saludarte desde la Ciudad del Vaticano. Comentarte que las actividades del día de hoy fueron muy extenuantes, sobre todo por la apertura de puertas para que todas las personas ingresaran a la Basílica de San Pedro y poder contemplar los restos del fallecido Papa Francisco y darle el último adiós. Dimos un recorrido por toda esta plaza de San Pedro. Sobre todo nos llamó la atención la cantidad de gente que buscaron entrar a este recinto religioso desde las 6:30 de la mañana para que tuvieran por lo menos un momento con el Santo Padre. Esto pues deja un hueco en la Iglesia Católica a la espera de la elección del nuevo líder pontífice y sobre todo de que tengan en cuenta un buen liderazgo y para que puedan también mantener este tipo de fe en la Iglesia Católica. Comentarte que las filas pues llegaron a ser hasta de 5 o 6 vueltas. Una completa locura, Pedro, para que todas aquellas personas que se formaron desde temprano pues se armaron de paciencia. Tuvieron que pasar aproximadamente poco más de 2 horas para poder ingresar a la Basílica de San Pedro y dar el último adiós al Santo Padre. Hasta el momento, la Santa Sede no ha dado a conocer un número oficial de asistentes. Se espera que lo puedan dar después de los funerales de Estado, es decir, después del sábado, que asistan líderes de todas las naciones. Pero muy importante la cantidad de personas que llegaron a este punto para darle este último adiós a el Papa Francisco, que de manera desafortunada falleció a principios de esta semana. Gracias, David, buenas noches. Nos mantendremos muy al pendiente. Muy buenas noches. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que el Tribunal Electoral debería crear una medida precautoria que descalifique a cualquier candidato que tenga relación con el crimen organizado. Recordó que solo el tribunal puede cancelar alguna candidatura. Estas declaraciones surgieron después de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que en las boletas aparecerán personas relacionadas con narcotraficantes y después el INE le respondió. Le agradezco que nos tome la comunicación, presidenta de la mesa directiva. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a tu auditorio. Lo que dices es por lo menos impreciso y es ese tipo de imprecisiones lo que han estado usando los medios para torcer lo que está sucediendo, desvirtuar el fondo de una diferencia que tenemos con el INE y querer descalificar el proceso de elección del próximo 1 de junio. A ver, a una pregunta expresa que más está ahí en la rueda de prensa completa y que no se toman la molestia de ir a verificar lo que dije y en qué contexto y en qué condición lo dije. Me preguntaron qué opinaba de que el INE había determinado abrir a la ciudadanía la posibilidad de denuncia sobre candidaturas que no tuvieran la idoneidad. Y yo dije que me parecía bien y que iban tarde. Y que efectivamente había algún caso es una cosa de excepción, de algún defensor, algún abogado defensor de narcos. Hace rato Francisco Burgoa, que en su casa lo conocen y todos le hablan, pero es adalid de los que se han opuesto a la elección del Poder Judicial, decía que qué tiene que sean defensores de narcos, solo le faltaba decir chamba es chamba, alguien la tiene que hacer, y son simpáticos porque si yo salgo con una fotografía que me la pide medio mundo, fotos en las asambleas públicas que va mucha gente y resulta que uno dice que esté vinculado al narco, entonces ya me quieran hacer pinole, pero este hombre dice que puede defender narcos y que no hay ninguna implicación de ningún tipo. Yo creo que en un caso así su idoneidad, su probidad está en cuestionamiento y que no debería ser candidato, como también dije, no debería ser candidato un juez o una jueza que de manera sistemática y permanente ha dado amparos a integrantes del crimen organizado. Hoy un secretario de un juzgado le da amparo de todo tipo a
Silvano Aureoles, que no estoy diciendo que esté vinculado al crimen organizado, pero le da amparo de todo tipo para que no vaya a la cárcel. Tiene un daño de 3.400 millones al dinero del pueblo y le fija una fianza de 50,000 pesos. Bueno, pero entonces está hablando en plural, ¿no? ¿Perdón? Entonces sí está hablando en plural, no está refiriéndose solo a un caso en específico. Pues sí, ¿cuántos? ¿De cuántos casos estamos hablando? Al final del día es plural y al final del día no puede, al final del día no puede venir a decir que estamos manipulando la información si sus palabras textuales, no, presidente, sus palabras textuales están en plural. Cuando por un caso, 20 te gusta, ¿cuántos? Usted está hablando en plural y lo que estamos replicando es en plural, replicando sus propias palabras. Plural son dos. Sigue siendo plural, ¿no, presidente? Además, ¿se acuerda la última vez que platicamos? Está perdida la elección del Poder Judicial, no hay nada que hacer. Pues no, si hay dos casos, se revisa, no son idóneos, se retira la candidatura, asunto resuelto. Ahora, y el debate permítame es ese, solamente... no el debate que ustedes quieren generar. A ver, el INE, a partir de sus declaraciones... Bueno, ojalá me permita poder preguntarle para que fluya la conversación y podamos aclarar todos los puntos. La presidenta del INE le dice es que era chamba del Senado tener que revisar los perfiles y la última vez que platicamos usted y yo le decía, van a pasar los perfiles así nada más y usted se molestó en aquella ocasión y dijo es que nada les gusta, todo les inconforma, si los seleccionamos, los filtramos, van a decir que los estamos haciendo a un lado. ¿Esto no es resultado justamente de no haber hecho ese filtraje? No. O sea, ahora resulta que yo soy responsable de todas las candidaturas de las 3,000. No, o sea, claro, que de lo que correspondía al trabajo del Senado. Espérame ahora tú, porque acabas de decir eso. Y puedo pedirte que pongas la grabación de lo que acabas de decir. Yo no soy responsable de las candidaturas del Poder Judicial. ¿Por qué voy a ser yo responsable de eso? Y si hay una persona que le dio amparos a narcotraficantes de manera sistemática y permanente, yo considero que esa persona no es prueba y que debería retirarse de la candidatura. ¿Y por qué voy a ser yo responsable de eso? ¿Y por qué voy a ser yo responsable de los actuales integrantes del Poder Judicial que tienen pase directo y que de manera sistemática y permanente dan amparos al crimen organizado? Esa gente no debería estar en el proceso. Bueno, si hay identificados casos de ese tipo, pues debería retirarse de la candidatura. En este momento, sostengo yo, el INE dice que no. El INE dice que debe esperarse a que acabe la elección. Segundo, yo soy responsable de los que el Comité de Evaluación del Senado dijo que eran correctos, que eran idóneos. Se votó por los 500 diputados y diputadas y por los 128 senadores y senadoras. Entonces, esta personalización que quieren hacer del tema, que aunque nos hayamos equivocado en un caso, pues se corrige, o en 10, o en 20, pero lo que no puede ser es que ustedes estén intrigando y tergiversando y buscando descalificar el que el pueblo, les guste o no les guste, el 1 de junio va a elegir por el voto por primera vez para la humanidad a los integrantes del Poder Judicial. Asimismo, tomando sus propias palabras, le pediría que me diga en dónde exactamente nosotros estamos descalificando el proceso como tal, deslegitimándolo simplemente por hacer énfasis en las palabras que dijo, sea uno, sean varios, sea plural. Dígame en qué momento yo o alguno de mis compañeros de este medio de comunicación dijimos que ya el proceso perdió toda legitimidad. Bueno, varios medios lo han dicho. Pero no nosotros, no en Milenio, no se vale generalizar. Y puedo decir cuáles lo dijeron ayer: Universal, Financiero, lo hizo Azucena Oreste, lo hizo Luis Cárdenas, solo por citarte algunos ejemplos. Y tú ahorita estás distorsionando lo que yo digo, porque tú es plural son dos, pues sí, son plural son dos, y si fueran dos, ¿qué? ¿Eso qué? Pues lo corriges, que ese es el debate. El debate no es que puedas equivocarte o no, porque insisto, ustedes, y lo dijiste hace un momento, quieren responsabilizar al Senado y a mí en la persona del Senado de cualquier error que haya habido. Y yo asumo los errores que haya habido del Comité de Evaluación de la Cámara de Senadores, del Poder Legislativo, que hicieron una labor extraordinaria, sin paga, de entrega, sin antecedentes, y que me parece que si hubo algún caso que se haya pasado, pues se echa atrás y asunto solucionado. En vez de hacer todo este drama que pretenden realizar,
de que el crimen organizado se va a hacer cargo del Poder Judicial, pues están faltando a la verdad cuando estiran las cosas en tal dirección. Creo que podemos concluir incluso en un mutuo acuerdo en el que usted nos pide no generalizar y nosotros también le pedimos no meternos en el mismo costal de otros medios de comunicación. Y creo que en eso podemos estar bien, ¿no? En que Milenio lo ha hecho también, porque Milenio no ha estado exento de estar golpeteando la elección del Poder Judicial y de estar diciendo que el pueblo no está preparado para esa determinación. Yo lo que digo es, nuestra diferencia con el INE es que el INE dice, hay algún caso, dígalo la ciudadanía, y al final, ya que haya pasado la elección, si se comprueba que hay elementos, se le quita el triunfo. Muy bien. Y yo digo, ¿para qué nos esperamos? Hagámoslo de una vez. Esa es toda la discusión. Lo demás ha sido una tergiversación, porque inclusive yo te invitaría, dura 2 minutos creo, que pongas las palabras que yo dije a la pregunta expresa y que han torcido la inmensa mayoría de los medios de derecha sobre este tema. Muy bien, pues le agradezco, por favor, presidente, que nos haya tomado esta comunicación. Lo invito a que sigamos platicando en las siguientes ocasiones. Cuantas veces sea necesario. Un abrazo y un abrazo al auditorio. Gracias, presidente. Seguimos platicando con quienes aspiran a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está con nosotros el candidato Eduardo Santillán. Gracias por estar aquí, candidato. Qué gusto, pues aquí con el placer de estar con ustedes en un proceso inédito, sui generis, que sin lugar a dudas seguirá dando debates, opiniones encontradas, pero sobre todo que también hace, que es importante algo, visibilizar los temas de la justicia en nuestro país. Claro, que al ser un proceso inédito se convierte un tanto quizás en prueba y error, ¿no? Sí, mira, cualquier primer ejercicio, y este es el primer ejercicio de esta magnitud en el mundo. Los ojos del mundo están puestos en México y me parece que, como todo proceso, habrá que perfeccionar, habrá que hacer una serie de evaluaciones, pero estoy convencido que el resultado será un gran resultado y que tarde que temprano se va a replicar en muchas partes del mundo. Candidato, a ver, cuéntenos, ¿quién es Eduardo Santillán y qué méritos tiene? Mira, soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor desde 1999 de mi querida facultad. Tengo una relación de mucho tiempo con el derecho. Soy estudioso, profesor de Derecho. He aplicado el derecho como alcalde en la hoy Alcaldía Álvaro Obregón. He creado derecho como legislador. En la Ciudad de México me tocó presidir la Comisión de Justicia, diseñar la Fiscalía de la Ciudad, el diseño del Poder Judicial, la ley Olimpia, la ley Ingrid, el banco de ADN, el registro de agresores sexuales. Entonces hay un ejercicio muy importante y algo fundamental que es, he formado parte de un proceso de transformación que hoy llega al Poder Judicial y que pretende hacer un Poder Judicial, una justicia mucho más cercana, mucho más humana, mucho más eficiente, que realmente le sirva a la gente. ¿Qué causas defiende particularmente? El tema de las mujeres, me parece que una sociedad hacia las mujeres es fundamental protegerlas. Estoy proponiendo, por ejemplo, que hagamos un divorcio automático que se beneficie a las mujeres, que en media hora las mujeres puedan divorciarse en un juzgado de lo familiar ante una comparecencia en donde lo único que presenten sea su identificación, su acta de matrimonio y que en ese momento el juez pueda resolver y no el viacrucis. Hoy me encuentro con mujeres que tienen que juntar 10,000 pesos para que puedan pagar un abogado, que las pensiones alimenticias, por ejemplo, se haga un embargo precautorio de las pensiones alimenticias, que tengamos un expediente digital único homologado en nuestro país y que eso nos permita aplicar nuevas tecnologías e inteligencia artificial y que eso nos permita hacer más cortos y eficientes los juicios. Ahora, ¿un ministro de la Suprema Corte tiene dentro de sus atribuciones el poder de concretar esto? Me parece que hay un tema fundamental. Debemos de pasar de una confrontación a una colaboración de poderes. A mí me parece que es tiempo de que la Suprema Corte de Justicia haga la parte que le corresponde en el diseño de las políticas de Estado, como es el caso de la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Es tiempo de que el Poder Judicial deje de ser la Suprema Corte deje de ser un referee de la lucha libre que cuenta mal, que se voltea de lado, que agarra a uno de los contrincantes para ser un referee de box que es técnico, que cuida que no haya golpes bajos, de tal manera que en esta nueva
etapa de colaboración y no de confrontación en los poderes, estoy convencido que se van a poder avanzar en la solución de los problemas de nuestro país. ¿Pero no sería invadir facultades? Es colaborar. Para mí me parece muy importante que, por ejemplo, el Poder Judicial pueda decirle al Poder Legislativo, oye, y lo digo como legislador, te doy una opinión sobre algunos aspectos que hay que reformar. A mí me parece que es muy importante que la Suprema Corte de Justicia pueda colaborar con el Poder Legislativo, con el propio Poder Ejecutivo. Por ejemplo, es indispensable que hoy la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial se sienten en las mesas de seguridad pública del país, que no puede haber una política de Estado en materia de seguridad, sino se sienta también a los jueces y decir, oye, ¿por qué está soltando a delincuentes? Oye, pues es que tiene la culpa el Ministerio Público. Hagamos, respetando las autonomías, un ejercicio de colaboración. Entonces, sí o sí, ya es tiempo de que el Poder Judicial forme parte de la estrategia de seguridad de nuestro país. Y ahí hay quienes le dirían, ¿y entonces la división de poderes dónde quedaría? La división de poderes implica, en primera instancia, la colaboración entre los poderes. El poder es uno y dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Se divide para su ejercicio en 3 poderes, de tal manera que la primera prioridad es que los poderes trabajen de manera conjunta en el diseño de políticas de Estado. Por eso también hablo de políticas de Estado. Es fundamental también que, por eso, la Suprema Corte sea un árbitro. Es un árbitro cuando hay un conflicto entre los diversos poderes, en la que la autonomía, la independencia, pero también no solamente de los poderes públicos, sino de los factores reales de poder. Entonces me parece que debemos de entrar en esta nueva etapa del Poder Judicial. Fue mencionado explícitamente su nombre en el Congreso de la Ciudad de México por el diputado Fernando Zárate, de la Cuarta Transformación, diciendo que usted es de sus candidatos, de los candidatos de la Cuarta Transformación. ¿Es así? Yo no niego la cruz de mi parroquia, he formado parte del proceso de transformación, he acompañado a Andrés Manuel en este proceso de consolidar el proceso democrático en nuestro país, y me parece que ahora hay que hacer realidad estos principios de la Cuarta Transformación desde el Poder Judicial. También soy consciente de que la propia Suprema Corte de Justicia debe dejar a un lado los intereses partidistas, la contienda política. Entonces, creo que no debe si llega, no respondería a lo que le dijeran si es que le llegan a decir algo de Palacio Nacional. La gran ventaja de este proceso es que te va a nombrar el pueblo. A la única persona a la que le deberás lealtad será precisamente al pueblo de México, y eso será una gran fortaleza. ¿No quedaría entre la espada y la pared, entre lo que le dice el corazoncito y lo que le dice el pueblo? Amo a mi partido, pero amo más a la justicia. ¿Habrá caballada a favor de usted? Pues lo que habrá será un gran ejercicio para hacer llegar nuestro mensaje, y por eso agradezco estos espacios. Tenemos muchas limitaciones, he participado en muchas campañas y esta pareciera una anticampaña. El INE pareciera que quisiera que hubiera elecciones y campañas clandestinas, que nadie se entere, que nadie diga nada. Entonces nos enfrentamos a un nuevo reto. Entonces, más bien lo que pretendemos es llegar a la ciudadanía, convencer, y a partir de ahí tener el respaldo de la gente. Candidato, gracias por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. Qué gusto, muchas gracias. Gracias. Esta tarde el Senado recibió la iniciativa de una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual prohíbe a concesionarios la transmisión de mensajes políticos de gobiernos extranjeros, establecido en su artículo 210, el cual solo permite la promoción turística o cultural. El documento de 311 cuartillas plantea además la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encargada de regular y supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta iniciativa fue turnada a comisiones para su discusión y se espera que sea presentada ante el Pleno la próxima semana. Hablemos de esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Está con nosotros Sofía Otero, periodista, Amanda Romano, politóloga, Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, y Manuel Pedrero, periodista. Bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Gracias. A ver, pues
Lo que al principio era solamente una ley para prohibir la propaganda extranjera de nuestro país, hoy ya se turna en algo más robusto, en algo más integral, una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. De lo que han podido investigar al respecto, analizar, porque son 311 cuartillas y para leértelas en una tarde pues está difícil, ¿cuál es el análisis que nos traen? A ver, Sofía. Yo creo que es un plan con maña. A ver, no creo que hubiera un legislador que se respete 2 gramos que podría estar en contra de prohibir la propaganda extranjera en México. Eso es básico, ¿no? Entonces, cuando la presidenta propone vamos a prohibir la propaganda extranjera en México, incluso la oposición desde antes, y lo dijo la presidenta, ya había dicho, lo vamos a aprobar. Y de repente dice, bueno, no, también va esta ley a contemplar la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y estos cambios. Entonces, a lo que me refiero con plan con maña es que yo creo que va a haber un segmento definitivamente de la oposición que se oponga a esta nueva agencia y estos cambios adicionales que se están planteando se van a oponer a esta ley y va a ser un beneficio muy grande para Morena poder decir, ven, son traidores a la patria, porque se negaron a prohibir la inferencia extranjera en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, plan con maña. Okay. Pero en general, digo, no creo que ninguna persona en esta mesa esté en contra de prohibir la propaganda extranjera en nuestro país, ¿no? ¿Ese es el detrás de Manuel? Pues es que por definición eso es traidor a la patria. Una persona que está a favor de que la propaganda gubernamental de cualquier otro régimen que no sea el mexicano... Plan con maña que se refería a Sofía. No. A ver, tenemos una grave crisis. Estuve, por cierto, atento hace unos minutos en este noticiero y coincido en no generalizar, pero tenemos una grave crisis en los medios de comunicación masivos mexicanos porque hay que moralizarlos. Ahora, en cualquier momento, cuando se pide un apercibimiento porque un conductor en televisión a las 10 de la noche dice, pues fíjese que hay una pandemia, pero usted puede salir de su casa, ya no le haga caso a las autoridades, eso ya no se castiga. Y si se castigase, entonces, no, estás atentando contra mi libertad de expresión. Pero esto no lo digo yo, lo dijo en su momento el Tigre Azcárraga. Somos soldados del PRI. Bueno, como el PRI ya no está en el poder, ahora son soldados de Trump. Eso es lo grave, que ya no hay chayote a nivel gubernamental en estos lares, pues ahora se busca el chayote del otro lado del Río Bravo. Y cómo no, si son $200 millones lo que está invirtiendo Kristi Noem y el gobierno de Donald Trump en difundir, no solamente en medios masivos nacionales, sino también en redes sociales, el mensaje anti-inmigrante. Joseph Goebbels, la verdad, estaría bastante orgulloso de lo que está haciendo los medios de comunicación mexicanos y desde luego Kristi Noem. Amanda. Bueno, estoy completamente de acuerdo en que se tiene que reformar tanto constitucional como legalmente para blindarnos y cerrar filas y proteger la soberanía nacional, pero creo que por el spot y el video que se difundió de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, creo que esto va mucho más allá de la soberanía nacional, creo que esto va de la dignidad del pueblo mexicano. En ese video, por los que no lo alcanzaron a ver, se decía que si llegaban a ir a los Estados Unidos ilegalmente, que nadie es ilegal en tierra robada, pero que los iban a cazar. Usaron el verbo cazar. Entonces creo que es urgente que se reforme para proteger la dignidad del pueblo mexicano. Me gustaría poner sobre la mesa lo que dijo el senador Ricardo Anaya, que en ningún momento estoy diciendo que sea alguien que tenemos que creerle, pero lo cito porque creo que fue la primera persona que lo mencionó, que hay que tener cuidado con esta reforma porque puede llegar a censurar los medios nacionales y ahí trazaríamos la línea de la libertad de expresión y ahí yo ya no estoy en acuerdo. Y hay que checar también el tema con la desaparición del IFT. Camila. A ver, Sofía empezaba su participación con una cosa muy interesante y decía, no puede haber un legislador que pueda estar en contra, pero lo hubo. En 2014, esta parte de que los gobiernos extranjeros no pudieran sacar propaganda que fuera en contra de los intereses de los mexicanos fue una de las partes que se eliminó en la reforma de telecomunicaciones del PRI y el PAN. ¿Por qué? Hay que decirlo, porque había un interés económico fuertísimo de las empresas de radio y televisión, que son hoy las que tienen las concesiones de las y los mexicanos prestadas, ¿no? Y que decidieron, pues, apoyar que no hubiera estas limitaciones para poder seguir vendiendo. Entonces, claro que hay un interés económico detrás de esto, y hoy lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum enviando esta reforma es decir, necesitamos recuperar la vocación social, por ejemplo, ¿no?, de todo el espectro radiofónico que tenemos en México, ¿no? Entonces,
que necesitamos tener reglas claras de que sí se puede y que no se puede distribuir. Eso, por un lado, a mí me parece que es indispensable, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que lo que he podido ver de esta reforma de telecomunicaciones, pues no es más que, por ejemplo, promover el que tengamos ahora sí un acceso a los derechos digitales, que ya estaba planteado desde antes como un derecho, pero que, seamos sinceros, no se había hecho un trabajo para garantizar que todas las personas tuvieran acceso, por ejemplo, a una cosa tan importante como el Internet. Ok, ¿coinciden en que era algo necesario? Sí. ¿Qué es lo que hay que reforzar más todavía? Yo creo que es algo muy interesante porque este spot no solamente sale en televisión, sale también en redes sociales y entonces ahí se vuelve un tema complicado porque vemos que están invirtiendo millones en publicidad, particularmente en YouTube. Entonces creo que también se tendría que poner un énfasis a qué clase de comerciales, spots, propaganda pueden transmitirse incluso en redes sociales. Y digo YouTube, sabemos es una empresa de Estados Unidos, de Google, ¿no? Entonces ahí se vuelve la cosa más complicada porque estas transacciones pueden suceder en Estados Unidos y que la indicación sea, bueno, nada más va dirigido al mercado latinoamericano o al mercado mexicano. Entonces sería complicado quizás legislar, pero creo que también es necesario. Y también otro punto adicional. Un tema son las televisoras que pueden ser concesiones o televisoras abiertas, y otro tema distinto es, por ejemplo, lo que puede suceder con canales que se pagan con cable, ¿no? Adicional. Entonces, eso también tiene que reforzarse. Es no solo las concesiones, sino también canales por cable y también pues las redes sociales. Y una cosa que quiero nada más destacar, en el spot de Kristi Noem no solo estigmatizan la migración, que es un derecho humano, también pues miente burdamente, más allá del racismo, etcétera. Dice, sigue la ley y encontrarás oportunidades. El gobierno de Donald Trump no sigue la ley. Estamos viendo el caso que ha indignado a todo Estados Unidos, internacionalmente, de Kilmer Abrego García, que lo deportaron a El Salvador sin un proceso, sin un juicio, sin ninguna denuncia en su contra. Muchas personas que han sido trasladadas a El Salvador, incluso estudiantes pro-Palestina que están siendo deportados, llegaron legalmente a Estados Unidos, tenían sus trámites a correr, ¿sí? Y aún así lo sacaron del país. Entonces eso que dice cínicamente de sigue las leyes y todo estará bien, es una burda mentira. Bueno, creo que no hay mucha coherencia en el discurso y la práctica en Estados Unidos. Manuel. Que Ricardo Anaya hable mal de la reforma, habla muy bien de la reforma. Y sí, a ver, los medios de comunicación en general ya no son suficientes los apercibimientos. Si esto hubiera sucedido en los 70s, bueno, Bucareli, teléfono rojo, baja eso y ya. Pero aquí estamos en otros tiempos y creo que el punto fino de la reforma radica en un apartado que dice, si se vuelve a violar o se hace este tipo de cosas de propaganda gubernamental, la televisora o la radiofónica, el medio en cuestión, va a tener que pagar una multa del 2 al 3% de lo que le representa la concesión. Perdón, un 2 o 3% de una concesión a nivel nacional no son palomitas. Ahí sí estás hablando de una multa económica choncha y como siempre la derecha ha tratado de procurar protegidos, sobre todo los intereses mediáticos para prosperar en narrativas, pues sí es una multa que no necesariamente puede salir ya de la propia empresa, sino de otros partidos políticos. Claro. El tema que mencionaba Sofía me parece también trascendental, ¿no? La regulación a través de la publicidad de redes sociales. En redes sociales. Y ahí sí estamos en una desventaja enorme porque estás hablando del monopolio más grande de la historia de la humanidad, que es Google. Y te lo digo yo que trabajo en YouTube, es decir, no hay mucho margen de maniobra en ese tipo de cosas. Y tampoco es que el gobierno mexicano se trató de hacer en el sexenio del presidente López Obrador, el Facebook mexicano, la propia red mexicana, la cantidad de servidores que se necesitan para satisfacer una demanda es simplemente finita para el presupuesto y la ingeniería de los mexicanos hasta en este momento. Entonces, ¿qué otra cosa? Abandonando a lo de Sofía, pues qué curioso, porque algo que también ha caído ha sido el turismo estadounidense. Qué bueno, porque la propaganda de terror que han hecho contra los pueblos de todo el mundo también ha decaído en el propio sistema de turismo de Estados Unidos y paralelamente ha subido el de los países latinoamericanos como el de México. Amanda. Bueno, pues creo que esto fue un gran mensaje de unidad latinoamericana y sobre todo ante la guerra comercial creo que es muy necesaria. Me da muchísimo gusto que México sea pionero en poner límites antiimperialistas mucho más claros y creo que esto va mucho más allá de la seguridad nacional y de la soberanía nacional. Creo que es un tema de dignidad continental que históricamente América Latina ha luchado por y me da muchísimo gusto que México esté encaminando a toda la región a ser mucho más contundente ante las locuras de Trump.
Camila. Ahora, ojo, ¿no? Porque no hubo unidad nacional, ¿no? O sea, se buscó hacer un posicionamiento desde todas las y los diputados y ahí se denunció. Los diputados de la oposición, del PRI y el PAN, decidieron no salir a firmar, incluso cuando solamente era un tema de defender la soberanía nacional. Ahí están las declaraciones de Sergio Gutiérrez Luna denunciándolo. Eso por un lado. Por otro lado, sale Ricardo Anaya en una conferencia de prensa, desde antes siquiera de conocer la reforma, a decir, es que nosotros pensamos que va a venir mal, nosotros creemos, sin una seriedad real de entender el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Cómo eso fue un intento de abuso, un intento de injerencia, ¿no? Por parte de la secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, ¿no? Y bueno, sí decir que yo donde creo que hay el chanfle es más bien del otro lado, por intentar proteger los intereses económicos de las televisoras que por supuesto que están vendiendo por millones y millones y millones estos espacios, ¿no? Van a buscar generar desde la oposición una narrativa como de que hay censura desde la Cuarta Transformación. Esa es la narrativa que vamos a ver en las siguientes semanas, cuando ya, antes siquiera de conocerla, la estaban desechando por un lado, y por otro lado sí decir, la verdad es que no tiene mucho sentido querer generar una narrativa de censura de la Cuarta Transformación. Vamos, tenemos uno de los gobiernos con mayor aprobación históricamente en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene hoy el 85% de aprobación. En estos 7 años que ha gobernado la Cuarta Transformación, no hemos tenido un escándalo, por ejemplo, como el que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto con la salida de Carmen Aristegui u otros tantos periodistas que fueron perseguidos o censurados. Entonces, pues vamos a ver esta oposición que en realidad quiere generar una narrativa porque quieren seguir protegiendo los intereses económicos de sus amigos en las televisoras. El otro tema, el sábado es ya el funeral del Papa Francisco. Hay personajes como Donald Trump, Javier Milei, los reyes de España, entre otros, confirmados, y de México va Rosicela Rodríguez. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Ayer lo discutimos en una mesa aquí, lo tocamos también con Stephanie Naro, analista geopolítica. Ella decía, a mí lo que me parece como una falta a la diplomacia es que no se haya enviado al canciller, que es quien, por lógica, en sustitución de la presidenta, tendría que asumir ese rol. ¿Qué opinan ustedes, Sofía? Bueno, primero que nada, que Trump y Milei tengan la osadía de ir al funeral del Papa me parece asqueroso. Son figuras que se oponen totalmente a las enseñanzas del catolicismo, del cristianismo, y que se posicionaron como prácticamente enemigos del Papa Francisco. Dicho eso, creo que también estas críticas de, oh no, ¿cómo es posible que no va a ir la presidenta? A ver, mientras vaya, al final somos un estado laico, claro que hay diplomacia, mientras haya una representación de México, yo creo que está bien. Y sí, es extraño, honestamente, que no vaya el canciller. Yo no soy internacionalista ni diplomática, pero pues al menos tenemos una representación. Quizás sí hubiera sido más adecuado que fuera el canciller, pero también está yendo la secretaria de Gobernación, ¿no? Que no es nada menor. Claro, lo que también señalan es que al final del día el Papa es el jefe de un Estado. Sí. Sí, a ver, el Vaticano tal cual como Estado pues tiene las alianzas diplomáticas con México de toda la vida, y aparte sí siento que el Vaticano, y sobre todo en el plano del catolicismo, México representa mucho para ese Estado. Estás hablando fuera del Vaticano del segundo país más católico del mundo, solamente nos gana Brasil, así que por ende históricamente siempre ha habido una digamos una buena alianza, una buena cordialidad entre lazos diplomáticos de México y el Vaticano, pero que no vaya la presidenta Sheinbaum no demerita para nada esas alianzas. Es decir, es algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con España y México actualmente. A pesar de una rispidez clara del gobierno español con el gobierno mexicano, pues eso no suspende la economía, eso no suspende la migración, eso no suspende las alianzas comerciales, eso no suspende nada. Lo mismo pasa con el caso de la presencia de Rosicela Rodríguez. A mí me parece que corresponde más a una búsqueda de criticar algo por criticar, porque pues la verdad no he visto críticas inteligentes desde el aspecto de la presidenta de la República hasta si va o no va. El gobierno mexicano está representado con Rosicela. Amanda, te vi haciendo muchos gestos como en desacuerdo. Pues mira, la verdad es que yo sí estoy en desacuerdo y a mí sí me preocupa la decisión de que la presidenta no vaya a asistir personalmente, porque más allá de las creencias personales de la presidenta, que yo no entiendo por qué hemos virado la conversación hacia las creencias de la presidenta, que a veces no tienen nada que ver, pero el Papa no solamente es un líder espiritual o el líder espiritual más importante del pueblo que ella gobierna, también es un jefe de Estado, de un Estado sumamente importante ideológicamente y geopolíticamente para México.
tampoco era cualquier papa, representaba a un jefe de Estado latino y si se puede decir de izquierda dentro de lo que es la Iglesia Católica, pues de izquierda. Creo que también el Papa Francisco luchaba por el humanismo, por las personas empobrecidas, luchaba también por la unidad latinoamericana, el antiimperialismo. Creo que hubiera sido un buen simbolismo. Al final, la diplomacia es eso, simbolismo. Creo que en medio de la guerra comercial necesitamos una cohesión regional y una diplomacia mucho más efectiva e inteligente que yo no he notado en los últimos sexenios. Creo que como mexicanos hemos perdido el simbolismo y el real poder que representa que la figura presidencial asista a ciertas conferencias. Por ejemplo, el sexenio pasado el presidente no asistió al APEC y con la coyuntura actual creo que hubiera sido conveniente que hubiéramos fortalecido lazos con Asia y me gustaría que buscáramos una diplomacia donde la presidenta fuera más activa físicamente y simbólicamente. Nada más rapidísimo, no como una réplica Amanda, sino la parafernalia de lo que luego es la diplomacia. El último presidente de México que asistió a un funeral de Estado fue Enrique Peña Nieto, al de Hugo Chávez. Se durmió en el funeral. O sea, es más bien la parafernalia de... es la alfombra roja, honestamente. No representa nada. Y a ver, Camila. seamos honestos, ¿no? O sea, la secretaria de Gobernación es la segunda persona más importante de este país. Y ojo, por ejemplo, la relación con los asuntos religiosos a nivel nacional depende de la Secretaría de Gobernación. Pero entonces, no internacional. a mí no me parece menor, ¿no? Que tengamos a Rosa Isela Rodríguez presente en el funeral del Papa. Y además, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, ¿no? Lo recordaba en la conferencia mañanera hace unos días, ¿no? Cuando hablaba de la relación que había con el Papa y mucho más allá de sus creencias religiosas, un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo utilizó el gran poder que tiene como dirigente de la Iglesia Católica a nivel nacional para hablar de cómo, por ejemplo, las desigualdades son el problema principal que tenemos internacionalmente. Se atrevió a señalar, a incomodar a los poderosos señalándoles sus privilegios, ¿no? Y creo que en ese sentido, tanto lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum como lo que en su momento dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al Papa, demuestran el profundo respeto y muchos puntos en común que siempre se tuvieron entre el mandato del Papa y la Cuarta Transformación. Acá una de las críticas que también he leído al respecto es por qué sí fue a verlo en campaña y ahora no. Bueno, pues ahora es presidenta. Claro, hay muchos... No, es... Tiene más responsabilidades, supongo. No sé qué vaya a hacer ese día, me parece interesante igual analizarlo, ¿no? Precisamente ver qué conferencias, qué reuniones, qué actividades tiene precisamente ese día. Si no era un día muy ajetreado, pues igual y si hubiera sido idóneo que asistiera, si estaba dentro de sus posibilidades, pero creo que es muy distinta la agenda que tiene una candidata a la que va a tener la presidenta del Estado mexicano. ¿Amanda? Bueno, pues creo que desde mi perspectiva como politóloga, lo que sí me dio a entender es un simbolismo un poco de temor a presentarse ante figuras de la derecha global. A mí me hubiera encantado ver a la izquierda latina, como con Lula, presentes ante el funeral. Sería el funeral más incómodo de la historia de la humanidad. Lo entiendo, pero al final, lamentablemente, y estoy de acuerdo con lo que dice Sofía, que al final sí es un funeral, pero también es un evento diplomático. Entonces creo que el simbolismo hubiera estado fenomenal para también empujar la agenda geopolítica al progresismo y no dejar que la derecha global nos gane. Camila. Pero el respeto y el reconocimiento que han hecho tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador y decir que el dirigente más importante religioso que hemos tenido de manera reciente, pues es precisamente el Papa Francisco, orgullosamente latinoamericano y que tradujo, ¿no? Digamos, porque no es menor que la Iglesia Católica, que el Vaticano, que durante mucho tiempo sirvió a la derecha, a los grupos poderosos y tal, tuviera un cambio tan fuerte como lo vimos, teniendo por primera vez un Papa latinoamericano que se atrevía a hablar de los pobres, ¿no? Y que ahora la incógnita está en quién quedará al frente del Vaticano. Tiene su corcholata. Sí, Arriba Filipinas. Si será alguien progresista como el de Filipinas de 67 años o será alguien conservador como el de Estados Unidos que está apoyado por ley de péndulo va a ser conservador. No. Bueno, ya seguiremos platicando. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pausa, volvemos. Regresamos solamente para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.